Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Presenta el siguiente programa Banco República, nuestro banco país. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre el momento en el cual se encuentra la logística de última milla en nuestro país, cómo es emprender en el rubro y cuál es el desafío para la generación de empleo, algunos de los temas que vamos a conversar con Virginia Estarico, que es presidenta de la nave multimodal. ¿Qué temas están en la agenda de infraestructura a nivel país y cuáles son financiados por los privados? Una de las preguntas que nos va a responder el economista Ignacio Gervás, director de la consultora AIC Economía y Finanzas. Bien, lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a recibir a Virginia Estarico, que es presidenta de la nave multimodal. Virginia, un gusto tenerte aquí en el programa. Un gusto, Tati, volver a estar en este programa. Sí, hace ya algunos años, pero el público se renueva y también lo que pasa en el mundo de las empresas y los empresarios, ¿no? Porque Exacto. Hoy la nave multimodal, contanos un poquitito a propósito, porque te tuvimos en otro rol vinculado a otra empresa, pero de sectores muy similares. Bueno, esta es hija de una de la empresa madre que fue en su momento Mirtrans, que es donde inicié. El año que viene va a ser 20 años que empecé con Mirtrans, que fundé Mirtrans junto con Emilio. Y hace 4 años dividimos las sociedades y también nos dividimos como pareja, o sea que como socio, como pareja. Y esta fue la última unidad de negocio que adquirimos, que fue la última milla, que fue en el periodo donde Tiempos se fundió y nosotros estuvimos en ese proceso y terminamos comprando la marca e incorporando a todos los servicios de logística que dábamos la última milla. Así que realmente desde esa nota a esta es una etapa totalmente distinta, no solo como empresaria, sino también como mujer. En todos los aspectos hay un cambio enorme. Vamos a hablar de todo esto. Así que bueno, me interesa saber a propósito de la nave multimodal, hablábamos de lo que es la última milla, básicamente logística, lo que es para contarle a quien no la conoce o quien quiere profundizar un poquito más. Bueno, la nave multimodal, que es la nave cargo postal, hoy lo que hace es justamente dar el servicio de última milla. Todo lo que son las ventas e-commerce han crecido. Cuando empezamos era un 1, un 2%. Hay muchas de las empresas que hoy ya tienen un 20% de sus ventas canalizadas en la web. Y a su vez también todo lo que es reposición a tiendas, o sea, trabajar con el retail también lo hacemos. Y estamos dando un servicio también que empezamos este año junto con Juan Escalice, que es mi socio en esta empresa y en otra empresa que se dedica también a la logística, a dar el servicio de almacenaje. Así que hoy lo que queremos darle al cliente, sobre todo al emprendedor o al cliente que está empezando este tipo de proyectos de vender por la web, es que pueda tener solucionado el tema de almacenar, el tema de que los pedidos vayan llegando durante el día y a última hora nosotros ese pedido sale a todos los puntos del país. La gran fortaleza que tiene nuestra empresa es que es la empresa que tiene la red más grande porque justamente viene de lo que era Tiempos. Tiempos, si vos te acordás, sabés que es la continuidad de lo que era Honda y que en su momento era la única empresa que llegaba a cualquier rincón del país. Bueno, nosotros seguimos con esa misma filosofía y más allá de que es costoso y que a muchos lugares vamos perdiendo, nosotros llegamos a cada rincón del país todos los días. Y la verdad que eso nos enorgullece muchísimo, nos genera un desafío muy importante como equipo, pero es el foco donde le ponemos todos los días. Qué interesante, Virginia. Y allí para darnos algunos números que a veces los números suelen ser duros, pero reflejan ¿no? lo que es el macro, la importancia, ¿no? o lo que ocupa una empresa en el mercado. Allí, ¿cuántas personas emplea? Estamos hablando de flotas, de lo que quieras allí poner como una especie de pizarra en cuanto a números. Bueno, directamente tenemos unos 110 empleados, pero indirectamente te diría que duplicamos también, ¿no? Porque trabajamos también con transportistas, toda nuestra red es una red que trabaja en exclusividad para nosotros, pero no son empleados directos nuestros. Tenemos más de 154, 155 agencias en todo el país y una flota que hoy está en un promedio de unos 60 camiones. Así que ese es un poco el volumen pero también, como te decía antes, estamos trabajando mucho
mucho en la tecnología, ¿no? Para nosotros fue un gran desafío adquirir las herramientas tecnológicas, incorporarlo en nuestro equipo y también trasladarlo a las agencias del interior del país, donde antes el trabajo era muy manual y ahora los clientes que tenemos, que son clientes de repente importantes, que mueven volúmenes muy fuertes en la web, y el usuario que compra en la web es un usuario que necesita todo el tiempo saber en dónde está su paquete, su producto. Entonces eso nos desafió también a tener una trazabilidad en tiempo real, y el tiempo real significa que cada persona por la que pasa el paquete tenga que generar un evento, un estado de ese paquete. Cuesta y sigue costando, pero trabajamos fuertemente en que esa tecnología se incorpore en todo el equipo y darle ese servicio que tanto el cliente valora. Tecnologías vendría a ser, digamos, en este caso tú me mencionás algo relacionado a software, pero pueden haber otros elementos tecnológicos que también se incluyen, no sé, por ejemplo, no sé, rastreo satelital de camiones, no sé cómo se mide eso. Bueno, el rastreo satelital de los camiones los tenemos de toda la vida. Es algo obsoleto ya, yo lo marqué como tecnología, pero... No, más que obsoleto, eso se ha ido también renovando como todas las cosas tecnológicas, como los celulares que van evolucionando. Bueno, el rastreo hoy te da un montón de herramientas que nosotros la utilizamos diariamente para saber cuántas veces paró, cuánto tiempo estuvo, si tuvo apertura del tanque del combustible, a qué velocidad fue. Hay un montón de cosas que nos dan para medir justamente cómo trabaja ese equipo de chofer y acompañante. Pero a su vez también te hablo de la herramienta tecnológica que es un handy que tiene que estar usando un chofer, donde tiene que escanear cada uno de los paquetes que levanta, cuando llega a destino dejarlo. O sea, ya hay mucho más que un trabajo físico y manual, hay mucho más de pienso. Y esto está bueno decirlo porque siempre el sector logístico, la gente era personal poco preparado, y hoy en día la verdad que es una gran oportunidad para toda esa gente de poderse preparar en algo que le puede servir para cualquier empresa donde vaya, ¿no? Ya cuando vos utilizás una herramienta de trabajo, cuando utilizás una forma de trabajar con procesos, es algo que te da una preparación para poder evolucionar en cualquier otra empresa o poder escalar también internamente en superarte, que es un gran debe que tiene en la logística con su gente, que lo hemos hablado mucho con los sindicatos. ¿Por qué allí, qué pasa? Y son toda gente que en realidad era más trabajo físico, carga, descarga de paquetes, donde no había mucho más que esperar de eso. Hoy la verdad que hoy necesitamos gente que quiera aprender y que entienda por qué es las exigencias que los clientes nos ponen y nos desafían. Y nada, eso la verdad que los ha hecho pensar, evolucionar, y los que quieren, ¿no? Hay gente que no quiere, pero los que quieren han evolucionado muchísimo. Allí me hablabas de servicios muy interesantes de lo que es naves, ¿no? Naves logísticas para lo que son las empresas. O sea, básicamente hablando, para decirlo en criollo, quizás para quien no entienda el término, los depósitos, sí, ¿no? Donde las empresas ponen su mercadería, y que hoy en general entiendo, y tú me lo dirás, que hay como dos vetas, ¿no? Interesantes, ¿no? Que las propias empresas están invirtiendo en sus propias naves, y también la posibilidad de, en este caso entiendo que el servicio que brindan es como de un alquiler, ¿no? Exacto. Mira, antiguamente cuando yo inicié, las empresas movían mucho stock, o sea, tenían una gran cantidad de stock y desde ahí generaban sus ventas. Eso cambió. Hoy en día la rapidez y la inmediatez con la que la mercadería se puede adquirir mediante depósitos fiscales, o sea, el tener un stock parado significa tener mucho dinero que se puede llegar a vender o no. Entonces las empresas hoy cambiaron el modelo y pasan a un modelo más como el que estamos ofreciendo nosotros. Tenés menos stock, eso se va vendiendo y lo vas reponiendo constantemente. Entonces la apuesta nuestra es a tener empresas varias, donde lo que ellos guarden o procesen en nuestros servicios sean pocas cantidades, donde se vaya generando las ventas y después se vaya reponiendo. Bien. Y eso baja los costos de alguna manera y termina beneficiando al consumidor final. Claro, claro. Así que qué interesante, ¿no? Y me hablabas por ejemplo, de lo que es, bueno, incorporación de tecnología. Entiendo que es uno de los desafíos grandes que tienen todas las empresas que se dedican, ¿no? Digamos, a lo que es el retail,
¿no? Allí, ¿cómo es la experiencia? Y siempre lo pregunto porque, bueno, las experiencias pueden variar, pero más o menos a cierto nivel empresarial se comparten ciertas inquietudes. Digo, la inversión, ¿no?, que uno necesita hacer para determinados procesos, tecnología, en este caso, muchas veces, o la mayoría, es financiada, ¿no? ¿Ese financiamiento es fácil el acceso? No. Te diría que es financiada, pero claramente es un debe que tiene el país, que tiene quizá también las cámaras o quizá las propuestas de que realmente cuando el mundo exige ciertas cosas y el Uruguay viene muy atrás en lo que es lo tecnológico, la preparación de su capital humano, falta acceso a la financiación para poder progresar y ser más eficiente. ¿Por qué hablan que el Uruguay es caro? El Uruguay es caro porque justamente falta herramientas y falta productividad. Entonces, eso también es necesario que suceda mediante la inversión. Entonces, la verdad es que las empresas uruguayas hacemos un esfuerzo enorme por estar a la vanguardia de lo que el mundo exige, pero también nos cuesta muchísimo poder generar las inversiones necesarias para poder evolucionar rápidamente. Entonces, la verdad que la evolución es más lenta, se vuelve más caro, justamente por no poder incorporar lo que hay al alcance, porque hoy tenemos al alcance un montón de herramientas que nos permitirían ser más eficientes en nuestros procesos. Y así el problema del financiamiento, ¿cuál sería? Porque, por ejemplo, yo imagino, no tengo idea, por eso te lo pregunto, y de ti me voy a nutrir en lo que me cuentes, con información. Pero, por ejemplo, entiendo que una empresa destacada, con un peso en el mercado, no entiendo básicamente, mejor dicho, cuál sería el problema de acceder a un financiamiento. O sea, porque entiendo que las puertas de los bancos están abiertas. Bueno, mira, yo te voy a ser muy franca en lo que pienso, ¿no? Yo pienso que hoy los bancos, de alguna manera, están muy burocráticos y también se cuida mucho del riesgo, ¿no? Cuando uno emprende con los riesgos que significa emprender. Entonces, los bancos esperan que eso se concrete para poder financiar. Y nosotros justamente lo que necesitamos es financiación cuando estamos iniciando las empresas o los proyectos. Entonces, si vos no tenés un balance excelente, no tenés acceso a un crédito bancario. Y las empresas, está establecido que durante los primeros 5 años pierden, hasta que después se consolida y empieza a devolver el capital que uno invierte. Bueno, ese capital de inversión, que es el capital primero, el capital de trabajo que necesitas antes de que te devuelva justamente lo que el proyecto en sí, lo ponemos los empresarios. O sea, no hay un riesgo que asuma ninguna institución a apoyar proyectos y a darle el tiempo de evolución para poder, de alguna manera, después poderse financiar solo, ¿no? ¿Y esa es una herramienta válida que existe en algún lugar, digo, sería una propuesta que podría evaluarse? Yo lo que creo que tendría que haber una evaluación de los proyectos en sí, una viabilidad de lo financiero que uno propone y que se mire con otra cara, ¿no? O sea, tratar de que ahí ya desde el gobierno, las instituciones privadas, los bancos o el mismo BROW, poder trabajar en analizar esos proyectos, saber el tiempo de pérdida que van a tener y poder acompañar en eso con tasas y con plazos antes de empezar a pagar el capital, prudentes para que uno pueda salir adelante con ese proyecto. Así, en ese caso, cuando no se accede, digamos, a la institución financiera, digamos, que uno quizás piensa primero, ¿no? En caso de empresas establecidas, ¿no? Porque los primeros, como tú bien dijiste, los primeros accesos al financiamiento quizás es capital de riesgo, el fundraising, ¿no? O capital propio, pero cuando ya son sumas más elevadas, se necesita, digamos, de otra institución. ¿Cuál es la alternativa? Es que no hay alternativas en realidad. Terminás accediendo de repente a financiamientos con intereses más altos que el propio negocio no te lo permite pagar. No es un problema solamente de las pymes, es un problema también de los emprendedores, que eso lo hemos hablado en muchísimos proyectos que he hecho social, emprendedores que quieren poner
una panadería, que quieren, hoy, el otro día fui a CEPRODI una charla y había un montón de chicas que estaban haciendo emprendimientos y hablaban el mismo idioma que me pasa a mí teniendo una empresa con 100 empleados. Claro. Es cómo accedo a un financiamiento y cómo accedo a una educación financiera, que es otro también de importante que hay, es, bueno, quiero emprender, quiero generar puestos de trabajo, quiero de alguna manera tomar el riesgo de invertir en mi país, pero por otro lado necesitas un montón de apoyo como para que eso tenga éxito. Fracasan todos los días empresas en nuestro país, se cierran todos los días empresas, justamente porque está faltando como la base. Si vos partís de una mala base, es imposible que puedas obviamente levantarte, ¿no? Sí, sin duda, y además es una preocupación que comparten muchos empresarios como tú, así que me consta de ese desafío. Preguntarte, ¿no? A propósito, hablabas y al inicio de la nota mencionabas, por supuesto, lo que es hoy, digamos, como la gran estrella, ¿no? de negocios como el que tú lideras, que es el e-commerce, ¿no? Se habla del efecto Temu, pero también en su momento estuvo el efecto Ali, Amazon, eBay. ¿Esto cómo repercute en términos de, bueno, cuando empiezan estas escaladas de compra, ¿no? ¿Es una zafra en particular y después volvemos a los mismos cuarismos? ¿O llegan nuevas cifras para quedarse y a partir de ahí seguir creciendo? Bueno, eso fue un cambio que hicimos con Juan en esta nueva etapa en la empresa. Nosotros durante 8 años fuimos el proveedor de Mercado Libre. Mercado Libre obviamente es explosivo en el volumen que tiene, creció muchísimo. Cuando empezó con nosotros recién se estaba instalando en el país y fue creciendo a pasos agigantados. Esos crecimientos tan abruptos que pasan te desarman en la interna de la empresa, te desarma el equipo, no te da el tiempo poderte acomodar y termina no siendo un negocio rentable. Nosotros decidimos como empresa no tomar más esos desafíos tan exigentes y fuimos más por la estabilidad y por cuidar en realidad nuestros procesos y nuestro servicio. Entonces, hoy trabajamos con empresas donde son empresas grandes, son empresas que están apostando a las ventas web y que tienen un crecimiento sostenible y real que nos permite dar el servicio de calidad que exige el cliente que compra por la web. Entonces, la verdad que muy lejos estamos de esos clientes que te dan un volumen enorme y estamos mucho más cerca de todos estos clientes que van creciendo progresivamente y que nos hacen crecer a nosotros también, en volumen, pero también en una estructura firme. Bien, qué interesante, ¿no? Preguntarte, porque tú sabes que repasando algunos temas de la nota que hicimos hace algunos años, no la quise repasar mucho, porque, bueno, estábamos más jóvenes, pero esto es como el vino, ¿no? Sí, nosotros estábamos mejor. No, Virginia, de consultarte, ¿no? A propósito de los últimos años, y en esa entrevista hablábamos de lo que se le llama el gran hermano del transporte, ¿no? De la logística, ¿no? La sustitución del sistema integral de control de transporte de cargas, el SIGTRAC, por un sistema de gestión de flotas, SIGEFLOT, que este es el conocido como el gran hermano del transporte de carga. Para repasar qué es lo que ha pasado aquí. Bueno, yo en ese momento te contesté y voy a contestar lo mismo, ¿no? Había un sistema que se llamaba Sistema Integral de Control del Transporte de Cargas. Que nunca sucedió. Que nunca se ejecutó. Nunca se ejecutó. En realidad, ahí estamos hablando del año 2018, si no me recuerdo. Sí, puede ser, sí. Ya no me acuerdo. Pero claramente en el transporte es donde está la evasión más grande y el trabajo más informal. O sea, es enorme las cifras de informalidad que hay dentro de la logística. Entonces, eso hoy a nosotros nos complica enormemente poder competir de una manera equilibrada y que sea igual. Y la verdad que eso nos daba una esperanza, el SIGTRAC nos daba una esperanza de decir, bueno, todos por lo menos vamos a estar medidos por la misma vara, el valor del mercado va a ser el valor
correspondiente para poder tener un empleado como corresponde. O sea, todos mal o bien tenemos un mismo costo para operar. El empleado por laudo tiene un valor salarial, el combustible todos los pagamos lo mismo, o sea, y claramente vos no podés entender por qué, por ejemplo, alguien de la competencia tiene un 50% menos que vos en el valor de un envío. Entonces, parte de eso, y había que trabajar en que eso de alguna manera estuviera regulado y estuviera de alguna manera mirado por todas las instituciones que como estaba metido, DGI, BPS, el Ministerio de Transporte, y todo iba a estar regulado ahí. Hubo mucha presión para que eso no pasara, de varios lados. ¿De quién? Y bueno, hubo presión de las cámaras, por sobre todo, y hubo presión de empresarios también, porque yo creo que no se puede hacer un negocio en base a que tener una rentabilidad evadiendo. Las reglas de juego son las que hay y el negocio tiene que dar con la realidad. En todo caso, podemos mejorar cómo trabajar, podemos mejorar la productividad, podemos bajar los impuestos, podemos tener otro tipo de alternativas para que el negocio sea rentable, pero no se puede basar un negocio en base a no pagarle a un empleado lo que corresponde o evadir los aportes o evadir tasas o lo que fuese. Entonces la presión estuvo por ahí y eso nunca sucedió. Nunca sucedió el sistema integral de control de transporte de cargas. ¿Y qué pasó con lo que entiendo en el último periodo de gobierno se iba a implementar o se implementó, tú me dirás, sistema de gestión de flotas, SIGEFLOT? A nosotros no, nunca nos exigieron nada, simplemente la plus, que es el control que el vehículo esté en condiciones para poder circular. O sea que ni el sistema de gestión de flotas, SIGEFLOT, está funcionando en estos momentos. No. Lo importante del SITRAC era la regulación de todo, las horas que el empleado estaba arriba de un camión, que es sumamente importante. O sea, la cantidad de accidentes que han crecido enormemente en las rutas, producto de la cantidad de camiones que hubieron por el tema de las pasteras, que ahora el tren va a sacar un poco la circulación de los camiones en nuestras rutas, pero claramente controlaba las horas del chofer arriba del camión, controlaba los aportes, controlaba los impuestos, controlaba el conjunto de las cosas para que obviamente esta evasión, que es una de las más grandes que hay en el país, estuviera regulada. Y eso no sucedió. ¿Y cuál es el camino a seguir? Digo, porque tú como empresaria del sector tendrás contacto con otros empresarios también, colegas, digo... Bueno, ¿cuál es el camino a seguir? Yo lo que entiendo es... que tiene que haber como un conjunto de intereses que vayan hacia un mismo lugar, ¿no? Desde el Estado una regulación real hacia todos, no solamente a los visibles, sino a los no visibles, que creo que es donde está ahí justamente lo que hay que controlar. Desde el lado de los empresarios, no tener miedo a partir de una misma base real todos y que la competencia sea por el servicio y la calidad del servicio que brindamos y no que sea por precio. Todo lo que uno baja en el precio termina pegando o impactando justamente en no cumplir con las normas vigentes que hay. Entonces el trabajo tiene que ser un trabajo donde quizá haya lugar para menos, pero los que estén cumplan condiciones y demos las herramientas necesarias para tener un personal eficiente y productivo, que creo que es donde hay que enfocarnos. Allí, Virginia, para terminar este bloque y ya invitarte a que te quedes al próximo, por supuesto, una de las preocupaciones digamos, y manifiestas por parte de muchos empresarios es la productividad, ¿no? Porque a partir de definir entre todos lo que es productividad y una forma de medirla, se pueden ajustar muchos aspectos del mercado laboral, por ejemplo, los salarios. Si yo te pregunto a ti, si hoy tuvieses forma de medir la productividad en tu empresa, ¿la tienes o cómo la imaginarías? Bueno, hoy la tecnología te permite medir la productividad. En el caso nuestro, o sea, cada operario, el tener un handy, tiene un usuario y con ese usuario podemos ver la cantidad de paquetes que piqueó, armó, bajó y el satelital te permite ver el recorrido que hizo y qué tiempo duró y cuánto tiempo paró. O sea, nosotros tenemos hoy herramientas tecnológicas que nos permiten ver eso. Y en eso estamos trabajando. Y después es un tema de actitud. Obviamente la productividad es un tema de actitud en la tarea que haces, cosa que cada vez se carece más en este país y que creo que es un tema emocional
que hay que empezar también a trabajar. Hoy trabajar con seres humanos es un trabajo que no solamente es un tema de salario, sino es un tema emocional, un tema de empatía, que hay que trabajar para que ellos realmente con los problemas que hoy, porque nosotros los empresarios nos quejamos de que es caro sus sueldos, pero también para ellos el sueldo que cobran no les alcanza para nada. Entonces con eso también lidiamos todos los días, ¿no? Con sus necesidades, con sus problemas, y que ese empleado sea productivo cuando atrás de repente trae un montón de circunstancias críticas y difíciles. Entonces la verdad que hoy los empresarios tenemos los desafíos de todos lados, ¿no? Desde lo económico, desde lo emocional, desde lograr que ese empleado rinda y ser justos y humanos también, porque nosotros no somos nada sin nuestro equipo, y nuestro equipo necesita justamente contención, y eso también económicamente termina impactando, porque muchas veces lo esperamos a esa persona, lo ayudamos a mejorar, y eso genera también pérdidas en las empresas. Entonces es una parte también a trabajar y a destacar, que no trabajamos con máquinas, sino que trabajamos con personas. Qué interesante, Virginia, y gracias por compartir, ¿no?, estas experiencias. Te invito al próximo bloque de Empresarios de Acá, no te me vayas. Estamos en diálogo con Virginia Estarico, que es presidenta de la nave multimodal. Vamos a una pausa, la primera del programa, y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Todos lo hacemos, esa reacción instintiva para protegernos del sol. Pero, ¿es suficiente? ¿Y si en tus manos estuviera la verdadera solución? Dermagloss, líder en cuidado de la piel, te ofrece alta protección contra los rayos UVA y UVB, hidratación profunda y cuidado para toda la familia. Dermagloss, proteger está en tus manos. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de Empresarios de Acá. Estamos en diálogo con Virginia Estarico, que es presidenta de la nave multimodal. Veníamos hablando de temas que hacen, ¿no?, a lo que es la logística de la última milla, temas que hace a las empresas en general, ¿no? Y allí me quedé pensando, al comienzo de la nota, cuando yo te pregunté, bueno, en qué estaba tu situación como empresaria, que ya había cambiado de aquella primera charla que tuvimos hace algunos años, tú me diste una información que la compartiste, que es a propósito de, tuviste una separación, ¿no? Y a veces, digo, poco se habla de esto, o por lo pronto yo nunca lo pregunté aquí. ¿Cuál es la experiencia, ¿no?, qué deja, más allá de que la respuesta no es única, forma parte de la experiencia de cada uno, cuando uno tiene que separarse, por ejemplo, de su pareja? No solo, bueno, es la pérdida y el duelo emocional, sino que también cuando uno trabaja con esa pareja y es socio, hay un duelo de trabajo y un regenerarse a nivel profesional, ¿no? Sí. En ese caso, ¿hay alguna reflexión, algo que nos puedas compartir? Porque esto es muy personal, pero quizás pueda servir para alguien del otro lado, ¿no? Conocer la experiencia en sí. Bueno, yo te diría que trabajar en familia nunca me ha sido fácil, y trabajé en familia toda mi vida. Empecé con mi padre, fue difícil porque de alguna manera nunca terminó valorando lo que yo hacía. Y después conozco a Emilio en un momento de mi vida con 2 hijos muy chicos y en una situación económica crítica,
y me da una oportunidad que la voy a valorar y se la voy a agradecer siempre, ¿no? Que fue la oportunidad de poder empezar, porque capaz vio en mí algo que al principio sentía que le tenía que agradecer por la oportunidad que lo hago, pero a su vez también creo que él vio que yo tenía la capacidad y por eso me la dio. Que eso también es importante, reconocerme a mí misma de que yo tenía ganas de emprender y de empezar algo. Y se fue construyendo lo que era Miotrans. En ese camino, la verdad que aprendí un montón de cosas, pero no las visualicé en todos esos años, las pude ver hoy. Yo la verdad que maduré como mujer y como empresaria recién ahora. Antes lo único que tenía era la necesidad de poder salir adelante, porque fue mi gran foco siempre de salir de los problemas económicos, de hacer de madre y padre de mis hijos y de poderlos sacar adelante y que no vivieran situaciones de carencias que viví yo, que tuvieran estabilidad. Yo siempre busqué que mis hijos no se preocuparan si había o no para el alquiler, si había o no para comer, si había o no para pagar un colegio, porque yo lo viví siempre eso. Y para mí era como muy importante que ellos supieran que pudieran hacer su vida y disfrutar de cada etapa de su evolución tranquilos. Y recién ahora como que me pude parar y pensar qué sentí y qué viví en todo ese tiempo. Y la verdad que ahí como que elegí muchas cosas que no eran correctas, dejé que influyeran en mí cosas que no estaban bien o que me hicieran que no estaba bien, pero también con el diario de hoy miro que también me hizo lo que soy, ¿no? Una guerrera, porque en todos esos momentos duros que pasé me endurecieron como para enfrentar lo que es emprender, porque emprender te genera muchos desafíos, ser madre te genera muchos desafíos y ser mujer que quiere salir adelante te genera muchos desafíos. Y esos golpes que la vida te da te endurecen para poder enfrentar con las peleas diarias que tenemos todos los días, que es lo que te decía un poco, de trabajar con personas que sienten, que traspasan todas sus experiencias de vidas dolorosas. Y yendo más a la pregunta para no extenderme, en lo que fue la relación, la verdad que fue una experiencia difícil. No sé si volvería a repetir o elegiría mejor con quién repetirla, ¿no? Pero una sociedad de pareja y de trabajo. La sociedad de pareja pero creo que ya cuando uno elige a la pareja tiene que elegir una pareja que tenga tus mismos valores y tus mismos principios. Y en eso se basa después a la persona que tenés al lado para emprender. No importa que sea tu pareja o no, importa qué cosas son las que te unen. Y en ese momento no me unían ni los mismos valores ni los mismos principios y terminó generando un fracaso de alguna manera. Y el dolor de ese fracaso, porque en definitiva te terminas dando cuenta que me amoldé a la persona y no fui quien era yo. Y ahora hoy puedo serlo, hoy elijo con quién compartirlo y claramente lo que no elijo si esa persona tiene influencia, si tiene capital, elijo a la persona. Y para mí eso es fundamental porque creo que de ahí se nace de convertir algo sólido y exitoso. Hoy puedes tener un socio, pero que, digamos, en otra situación. Digo, yo el socio que elegí, que hoy elegí, que tengo al lado mío, es un compañero. Es un compañero donde tenemos los mismos valores, donde vamos por el mismo lugar, donde nos ponemos por delante a la persona antes de los intereses propios. Y eso creo que es lo que me hace feliz. El éxito me pasa por ahí hoy en día y no con convertirme en la empresa más grande del país, sino con disfrutar del proceso, con disfrutar de todos los días ir y ser feliz en lo que hago. Y creo que antes sobrevivía, no vivía y ahora hoy disfruto todos los procesos de evolución de las empresas porque las personas que me rodean y la persona que me rodea para crecer me nutre y nos nutrimos mutuamente de elevarnos y no de bajarnos. Cuando esa persona que está al lado tuyo te baja, es una persona que realmente te hace retroceder. Y a mí la verdad que en la vida me levanto todos los días queriendo avanzar.
Bien, bueno, gracias por tu mensaje, por compartir algo tan personal. Yo te digo, me atreví a preguntártelo porque además era algo que nunca había, de una experiencia que nunca había ahondado, y de cómo ese es el proceso de emprender después de haber tenido también una empresa, pero que tu socio también había sido tu pareja. Entonces tenés que dividir las aguas doblemente. Total. Así que bueno, gracias por compartir tu experiencia. Te espero en otra oportunidad, por supuesto, Virginia Starico, que es presidenta de la nave multimodal. Y bueno, gracias por tu tiempo nuevamente para estar aquí con nosotros. Gracias a vos por invitarme, Tati. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo. Obtené tu crédito express en menos de 48 horas con la tasa más conveniente del mercado y resolvé todo por eBrow. Si tenés dudas, agendate en tu sucursal de preferencia o solicita asesoramiento por WhatsApp al 21996 000 o al 1996 opción 6. Banco República, nuestro banco país. La economía uruguaya creció 3,1% durante el año 2024 con respecto al año anterior. Este resultado se explica en parte por la mejora en los rendimientos agrícolas en la zafra 2023-2024 respecto a la anterior, que estuvo afectada por la sequía, a una mayor generación de energía hidráulica tras la normalización de las condiciones del agua, el crecimiento del comercio y la mayor producción de celulosa. Estos aumentos fueron parcialmente contrarrestados por el desempeño negativo de la construcción debido a la finalización de las obras del ferrocarril central. Desde el enfoque de la producción se destaca la incidencia positiva de las actividades agropecuaria, pesca y minería, energía eléctrica, gas y agua, comercio, alojamiento, suministro de comidas y bebidas e industria manufacturera. Desde el enfoque de la demanda, el crecimiento de la actividad económica se asocia principalmente a un incremento de la demanda externa, es decir, de las exportaciones, y en menor medida a un aumento de la demanda interna, es decir, el consumo de hogares, el gobierno e inversión en activos. En un mundo cada vez más conectado, acceder a soluciones energéticas nunca fue tan fácil. En Tienda UTE podés contratar planes y adquirir productos para tu hogar o empresa desde cualquier dispositivo. Entrá a tienda.ute.com.uy y descubrí todo lo que necesitas para mejorar tu confort y eficiencia energética de forma fácil, rápida y accesible. Tienda UTE. Soluciones más cerca. UTE. Transformando con energía nuestro país. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. El menú ejecutivo ideal está en Rodelú. Bien, continuamos en Empresarios de Acá y vamos a recibir al economista Ignacio Gervás, que es economista especializado en gestión y financiamiento de infraestructura, es socio de AIC Economía y Finanzas. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, Tatiana. Un gusto por estar en el programa y acompañaros en esta instancia. Bueno, un gusto recibirte. Bueno, hace muchos años AIC Economía, vamos a ir por el principio, es una consultora que participa
en el asesoramiento de los principales proyectos de infraestructura del país. Contanos un poquitito de AIC Economía y Finanzas, que es una empresa muy reconocida por estar a cargo justamente de los proyectos más importantes, ¿no?, de infraestructura del país. Sí, iniciamos ya hace más de 10 años. Trabajamos en estudios económicos y financieros de infraestructura en Uruguay y también en la región. Estamos trabajando en varios países de América Latina. Hemos tenido la suerte desde el lado económico y financiero, bueno, de evaluar proyectos de alto impacto en diferentes áreas de infraestructura y bueno, estamos muy conformes y muy contentos cómo ha sido la evolución de la empresa y bueno, y esperamos poder seguir en este camino. Claro que sí, claro que sí. Bueno, a propósito de hablar de lo que es la inversión privada en el desarrollo de la infraestructura, bueno, que es fundamental para que suceda lo que es la infraestructura pública, ¿no? Sí. A partir del privado. ¿Cuáles son los temas que están en la agenda a nivel país, ¿no? Y que son financiados por privados? Sí, bueno, por suerte para Uruguay la política de infraestructura han sido temas de Estado que trascienden los ciclos políticos. Tenemos un activo en nuestro país y creo que tenemos que estar orgullosos de eso y hay que seguir manteniéndolo. Este gobierno ha dado señales, el gobierno que asumió hace unos días, ha dado señales de seguir con este enfoque, con fomentar los proyectos de infraestructura y ha sido fundamental en los últimos años y en lo que se viene la participación privada. El sector privado, las empresas del sector han sido el pilar que ha impulsado los proyectos de mayor monto y mayor impacto en el país y, bueno, y ha dado al gobierno señales de que va para este mismo camino. En los últimos 10 años aproximadamente se han planificado más de 24.000 millones de dólares en el área de infraestructura y, bueno, y las empresas que han financiado y, bueno, y que han aplicado tecnologías, mayor eficiencia y, bueno, y nuevas soluciones tecnológicas han sido las empresas privadas y entendemos bueno, que el sector privado va a seguir manteniendo en este sentido un rol fundamental en el impulso de la infraestructura. Y allí en cuanto a, digamos, las áreas, ¿no?, que está el foco de mayor quizás importancia en lo que es el desarrollo de la inversión privada, ¿qué tenemos allí? No sé, transporte, logística, puertos, ¿qué tenemos? Sí, algunos de ellos. Si tengo que elegir, tengo que seleccionar algunos, diría que 5 son los que están en la agenda. Las señales que da el gobierno y, bueno, y cómo se continúan los proyectos. Creo que el primer sector es la movilidad urbana. Algunos proyectos que ya han tomado estado público, pero bueno, creo que Uruguay, sobre todo Montevideo, la área metropolitana, tiene una deficiencia en lo que tiene con la movilidad urbana, tanto el acceso hacia lo que es la zona céntrica de la capital. Bueno, hay 3 ejes que han tomado, que muestran datos que requieren de intervención, de un pienso, que son el eje de Avenida Italia, 8 de octubre de Graciá. Los datos de movilidad que tienen tendencia muestran que son los principales puntos donde hay que planificar nuevas inversiones. Y en ese sentido, bueno, hay soluciones que se han planteado al lado privado, al lado público, y efectivamente hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, el tren, se me viene a la mente, digo, y además por cercanía y por residencia de la costa, el tren tram, ¿no? Es una solución que se ha planteado. Es un consorcio privado, ¿no? Es un consorcio privado, es una solución que se ha puesto arriba de la mesa, es una alternativa. Creo que hay que pensar en forma integral, ¿no? No se puede considerar una de estos ejes que mencioné anteriormente de forma aislada, tiene que ser de forma integrada, porque las tecnologías, una vez que se adoptan, no pueden ser diferentes, tienen que dialogar entre ellas. Y son proyectos que, bueno, que requieren, además de obras propiamente dichas, requieren arreglos institucionales. Estamos hablando de tendencias que son distintas, de un Ministerio de Transporte que también regula lo que es también la infraestructura a nivel país, y empresas que se dedican al transporte que también son parte de esto. Y sobre todo, bueno, que afectan la vida diaria de las personas. Estos proyectos son largos en lo que requiere la etapa de obra y, bueno, y por supuesto va a ver afectada la movilidad de las personas. En ese sentido, son complejos de implementar, no son inviables. Hemos tenido algunos proyectos en Uruguay que no han sido del todo exitosos. Creo que hay que tener en cuenta lecciones aprendidas de estos proyectos, como fue el caso del Corredor Garzón. Y, bueno, creo que tenemos que tener en cuenta esas soluciones para implementar los proyectos de la mejor manera. Un segundo sector tiene que ver con la logística. Creo que Uruguay ha dado un paso en lo que tiene que ver con las soluciones de movilidad ferroviaria, con el ferrocarril central, y esto ha puesto, bueno, arriba de escena nuevamente la movilidad de cargas y potencialmente de pasajeros por este medio. Este medio tiene un impacto en lo que tiene que ver con la competitividad.
reduce claramente los costos de logística de las mercaderías. Y bueno, creo que este proyecto requiere que se piense también en qué otros ramales de la red ferroviaria pueden ser intervenidos. Uruguay tiene una red ferroviaria que está en condiciones menores a la del ferrocarril central. Hay que entender ahí cuáles son los movimientos que se pueden dar para ver dónde se puede intervenir. Creo que es elemento fundamental, asociado también a lo que es logística, los distintos puertos que tiene el país y, bueno, y cómo hacer intervenciones para mejorar lo que tiene que ver con la entrada y salida de mercaderías para reducir los costos logísticos asociados a esto. Tercer sector, creo que se también ha puesto en la agenda, es el sector energético. Uruguay ha hecho una transición hace unos años vinculados a energías renovables. Creo que, bueno, que hay que seguir pensando en cómo mejorar todavía más ese sector, sobre todo en lo que tiene que ver con reducir el uso de combustibles fósiles en transporte. Creo que la electrificación es un elemento a tener en cuenta en transporte público y transporte individual de pasajeros. Y también, bueno, en el sector energético, proyectos de gran envergadura como son los de hidrógeno verde, que también, bueno, han tomado estado público y, bueno, que están también en una fase de planificación y ojalá de implementación, van también a tocar lo que tiene que ver con la situación de la matriz energética y cómo va a afectar esto. Hay que pensar eso, hay que ver qué inversiones hay que hacer para profundizar estas nuevas tecnologías, estos nuevos sectores que se vienen en la energía y, bueno, creo que también va a ser parte del desafío del gobierno poder entender eso. Un cuarto sector tiene que ver con vivienda. Uruguay tiene un déficit de vivienda, claramente, y ahí, bueno, va a haber que combinar estrategias desde el punto de vista público con promoción del sector privado para profundizar un poco la vivienda desde el punto de vista social. En el año 2009-2010 Uruguay implementó un sistema de promoción de vivienda social para el sector privado. Ha sido exitoso, se ha repensado, se ha replanteado. Creo que hay espacios de mejora y, bueno, y cómo profundizar en sentido lo que tiene que ver con el sector de vivienda. ¿Dónde se podría mejorar? Bueno, pensar en cómo, sobre todo, trasladar los beneficios que sería del privado al sector, a las personas, ¿no? Pensar en zonas, cómo profundizar incentivos para ir a determinadas zonas, una tipología de vivienda distinta que se puede dar. Pero, bueno, creo que ahí hay, sobre todo porque, bueno, cuando uno diseña una política pública, después las coyunturas van cambiando, las necesidades de las personas van cambiando. En ese momento, a mí me tocó participar del diseño de ese instrumento ya por el año 2010, y, bueno, había un gran déficit de todo punto de vista de vivienda. Creemos que en la clase media, ahora, mi percepción, esto se ha cubierto de determinada manera. En algún tipo de vivienda hay carencias todavía y, bueno, creo que por ahí se puede repensar un poco la política de vivienda social. Y por último, el último que entiendo, sector que también se debería poner atención, tiene que ver con agua y saneamiento. Creo que Uruguay no se puede dar el lujo de atravesar un proceso de falta de provisión de agua, dado la naturaleza que tenemos. Nos tocó ver hace unos años el proceso de sequía. Bueno, hay un proyecto que se ha firmado, bueno, que es el proyecto Neptuno, que, bueno, que el nuevo gobierno ha entendido o entiende que requiere algún tipo de revisión. Bueno, no sé si es el proyecto Neptuno, otra solución, pero claramente Uruguay tiene que intervenir en el sector para evitar que los procesos de cambio climático, que van a ser cada vez mayores, afecten a la población y a los servicios que tiene esto. Entonces, en ese sentido, creo que es un sector que también se debe tener en cuenta y, bueno, y evitar esa falta de provisión de agua es un elemento fundamental. Veamos si es el Neptuno con ajustes u otro proyecto, pero claramente es un sector que Uruguay tiene que intervenir. Esto es interesantísimo, Ignacio, ¿no? Porque muchas veces queda alejado de la agenda pública lo que es o lo que genera las decisiones de infraestructura a nivel de gobiernos, porque se realizan a partir de empresas privadas, ¿no? Todas estas obras que generan empleo, ¿no? Entonces es como que a veces queda como disociado, ¿no? Decir, bueno, es una inversión del Estado, pero no sabemos de dónde viene, ¿no? Sí, a ver, la infraestructura en mayor escala es llevada adelante por el sector privado. Y en este caso los distintos gobiernos en los últimos 10 a 15 años ha contado con el aporte privado de distintos puntos de vista. Entonces la infraestructura se ha financiado mayormente, sobre todo el proyecto de gran escala, con financiamiento privado. Entonces, bueno, es un elemento a tener en cuenta y es indispensable, sobre todo pensando en los próximos proyectos que se vengan, en restricciones fiscales que va a tener el gobierno actual, que contar con el aporte privado no se puede desasociar al momento de hacer una obra de infraestructura pública de gran envergadura.
Entonces, bueno, el sector privado ha sido un pilar, como dije anteriormente, en lo que tiene que ver con el aporte de financiamiento, con el aporte de conocimiento, y lo va a seguir siendo, ¿no? Entonces, bueno, todos esos proyectos que anteriormente mencionaba, esos sectores, va a requerir del acompañamiento del mundo privado. Las empresas no van a ser ajenas a este proceso. Tú que tienes experiencia también en ver, ¿no?, lo que sucede en otros países, ¿se replica el modelo Uruguay en algún sentido? Digo, ¿qué es lo que sucede allí? Por ejemplo, el respetar contratos a un gobierno a gobierno. Sí, efectivamente. Uruguay, como te dije al inicio, tenemos un activo en lo que tiene que ver con lo que son las políticas públicas vinculadas a infraestructura. Mantener los contratos, respetar el marco jurídico es algo que nosotros tenemos y tenemos que seguir continuándolo y valorarlo desde ese punto de vista. Uruguay ha sido ejemplo en algunos sectores, es el caso, por ejemplo, de infraestructura educativa. Uruguay ha llevado adelante, mediante proyectos PPP, de participación público-privado, más de 140 centros educativos a nivel de jardín de infantes, centros CAIF, escuelas, polideportivos, etc. Y en el resto de América Latina es un ejemplo que se ha considerado esa modalidad, ese sector, para implementar proyectos de esa naturaleza. Y ha requerido, por su naturaleza, del financiamiento privado. Entonces, bueno, otros países lo han tomado como ejemplo, lo están implementando. Bueno, por poner un caso puntual, pero bueno, creo que en la región nosotros nos destacamos por tener un activo de mantener y respetar las normas que para los proyectos de infraestructura, que son proyectos a largo plazo, que tienen una madurez larga en el tiempo, tener eso es fundamental. Porque muchas veces en algunos otros países lo que puede suceder o que sucede es que de repente se firma un contrato con una empresa para la realización de una obra y cuando cambia el signo político de gobierno... Sí, ¿no? En Uruguay eso no se ve respeta. Claramente. Han pasado proyectos y va a seguir pasando, donde se estructura, se planifica, se estudia y se piensa en un gobierno y después otro corta la cinta. Y acá eso trasciende el partido político. O sea, los ciclos electorales en Uruguay no influyen en las decisiones de infraestructura. Obviamente que sí, que un gobierno entiende un proyecto, entiende una necesidad, la planifica y se empieza a ejecutar, pero tenemos la suerte en Uruguay de que esto en largo plazo se mantiene y es una política de Estado la infraestructura y, bueno, y por suerte tenemos esa posibilidad y lo vemos año a año y gobierno a gobierno, que no importa el signo político, sino que, bueno, que lo que importa son los proyectos de largo plazo y sobre todo, bueno, cómo esto afecta a la población, ¿no? Allí, Ignacio, hay temas, digamos, que se concentran de alguna forma, más que otros quizás, tú me lo dirás, las inversiones en infraestructura en Uruguay. Así que se puede decir... Bueno, hemos preparado un cuadro. Sí, señor director, por favor, ahí tenemos el cuadro en pantalla, ahí lo estamos viendo. Sí, ahí tenemos varios sectores. Exacto. Y tenemos también lo que es la definición por periodo de gobierno, los últimos dos, con ciertos montos. Exactamente. Sí. Como se puede ver en ese cuadro, bueno, en los últimos dos periodos de gobierno, ciclos de gobierno, Uruguay ha invertido o planificó inversiones en el entorno de 12.000 millones de dólares cada uno de estos quinquenios. Algunos sectores se destacan, el sector vial ha sido el principal rubro donde se han canalizado inversión en infraestructura, impulsado más que nada por el financiamiento del sector privado, en las modalidades PPP o en las modalidades CREMAF. También se destaca el sector de energía, sobre todo en el primer ciclo de gobierno. En el segundo también se destaca el sector ferroviario. Como dije anteriormente, el ferrocarril central ha sido uno de los principales proyectos que se han marcado durante este gobierno y que también responde un poco a lo que me decía anteriormente. Es un proyecto que se planificó en el periodo anterior, el periodo de gobierno de Tabaré Vázquez, el segundo, y se construyó y se inauguró en el gobierno de Lacalle. Entonces, bueno, eso es una muestra de lo que decía anteriormente de cómo esto trasciende el ciclo político. Pero bueno, obviamente que las necesidades también a veces cambian y en los 5 pilares que te mencionaba anteriormente, que entendemos que se debería trabajar e intervenir en la infraestructura en los próximos años, seguramente reconfigure esos sectores, pero bueno, la historia de los últimos 10 muestra un poco esos valores, ¿no? Periodos similares en cuanto a los montos, algunos sectores que han diferido, pero el sector de transporte se destaca, y bueno, y algunos sectores que ahí están canalizados como otros han sido infraestructura social, que bueno, como te comentaba, el caso de la infraestructura en centros educativos ha sido una política importante, también ha sido cometido estos gobiernos, infraestructura en cárceles, que muchas veces queda un poco como de lado, porque bueno, no tiene tanta publicidad, pero bueno, se han construido algunos centros penitenciarios, está planificado otro, y eso también es parte de la infraestructura y bueno, y cómo afecta a la sociedad en su conjunto.
Qué interesante, Ignacio. Bueno, para finalizar, allí mencionabas, digo, algunos desafíos que va a tener esta administración en cuestiones fiscales, pero ¿cómo repercute esto en lo que es los planes para los proyectos, ¿no?, de infraestructura? Sí, ahora, bueno, siempre las necesidades son mayores que los recursos, ¿no? Pasa en todos lados del mundo. Bueno, que obviamente que las necesidades de inversión son superiores a los recursos fiscales, recursos presupuestales. Este gobierno inicia con una serie de restricciones a ese nivel, pero con un espacio disponible todavía que se puede llegar a utilizar para infraestructura. Los proyectos van a seguir haciéndose, hay necesidades concretas. Lo que ahí va a haber que hacer es pensar bien, planificar los proyectos, ver cuáles son los prioritarios, los que tienen mayor necesidad de impacto en la sociedad. Y bueno, después pensar una estrategia que puede ser incorporar algún elemento que sean el financiamiento por parte de usuarios o en algún elemento que también pueda disminuir lo que tiene que ver con las cargas presupuestales. También hay desafíos desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental y social, son crecientes, como sea, los impactos que tienen que ver con el cambio climático, hay que seguir incorporando elementos que están vinculados a eso en la infraestructura. Como por ejemplo, ¿qué sería? Elementos que son sostenibles en el medio ambiente, que prevén eventos climáticos, inundaciones, lluvias extremas, por otro lado también sequías que pueden ser más pronunciadas que las que eran anteriormente. Esos elementos cada vez van a tener más relevancia en planificación de infraestructura. Esos proyectos tenemos que pensar que eso va a ser algo recurrente. Y a tu entender, entender, ¿cuáles serían los sectores en los cuales debería de poner foco este nuevo gobierno? Porque, por ejemplo, la ministra de Vivienda salió a decir que ella iba a gastar plata. ¿No? Sí, hay que ver hasta dónde se puede hacerlo, sí, ¿no? Claro. Como te dije anteriormente, los recursos son finitos y las necesidades son muy altas. Los 5 que me dije anteriormente, ¿no? Movilidad urbana, agua y saneamiento, energía, logística y vivienda. Esos son los 5 sectores que entiendo que tienen que estar en la planificación de los próximos proyectos. Y por supuesto, el aporte del financiamiento privado va a ser fundamental, va a ser un elemento clave para poder llevar adelante estas actividades, ¿no? Estos proyectos que están en cartera. Sin ellos, obviamente que va a ser complejo que se pueda asumir todos esos recursos públicos para todas esas necesidades. Entonces, también va a ser un desafío también seguir involucrando al sector privado, empresas de estos sectores que hablamos anteriormente, en el desarrollo de infraestructura. Creo que ahí van a estar los desafíos vinculados al próximo gobierno. Qué interesante, Ignacio. Bueno, te vamos a convocar, por supuesto, para otra oportunidad. Ignacio es economista especializado en gestión y financiamiento de infraestructura, es socio de AIC Economía y Finanzas. Así que, muchas gracias por estos conocimientos y este análisis que nos has brindado y te esperamos en otra oportunidad, capaz que para hablar de proyectos de inversión, que es otra área de expertise. Exactamente. A las órdenes. Gracias por este espacio, Tatiana. Es un gusto poder acompañarnos y, para lo que necesiten, está nuestra empresa. El gusto es nuestro. Gracias. Muchas gracias. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Infraestructuras en logística, en el agua, en la energía, movilidad, son algunos de los principales rubros en los cuales esta nueva administración debería de hacer foco para poder concretar y también realizar nuevas obras que puedan mejorar lo que es la infraestructura en general a nivel país. Allí, por supuesto, la intervención de la inversión privada de las empresas que se dedican al desarrollo de infraestructura es clave para poder cumplir con los objetivos del desarrollo de infraestructura a nivel país. Por otra parte, hablamos de la logística de la última milla. Cómo la informalidad sigue siendo un problema en el sector que aún no se ha podido resolver a través, por ejemplo, de la aplicación de algún sistema que pueda derivar en determinados controles que obtengan a través de allí información relevante para el sector. Un sector de logística de última milla que viene creciendo en los últimos años y que va a marcar nuevos guarismos por los cuales vamos a empezar a medir el e-commerce y la importancia de este rubro en nuestro país. De todos estos temas hablamos en el programa de empresarios de acá de hoy. Por supuesto que yo los espero el próximo viernes a las 21 horas aquí por la pantalla de NSTV Nuevo Siglo y nos pueden seguir también en nuestro canal en YouTube. Los espero el viernes.
Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Presentó este programa Banco República, nuestro banco país.